Bienvenidas al podcast de Mujer Financiera, un espacio para hablar de dinero, aprender a ahorrar e invertir de forma simple. Sabemos que las finanzas son complejas, pero en Mujer Financiera lo queremos hacer simple para vos. Bienvenidas al podcast de Mujer Financiera. En este podcast vamos a hablar sobre todos los temas que nos interesan que tienen que ver con finanzas, inversiones, ahorro, planificación y cómo tomar las mejores decisiones con nuestro dinero para poder hacer realidad todos nuestros objetivos. Mi nombre es Sabrina Castelli, soy CEO y fundadora de Mujer Financiera y voy a ser la host de este podcast. Pero conmigo voy a tener el honor de estar con Soreli. Muchas gracias por la intro, Sabri, y muchas gracias a todas las que nos están escuchando. Mi nombre es Soreli Yuri, soy líder de contenidos en Mujer Financiera y como bien dijo Sabri, en este podcast vamos a estar hablando sobre todos los temas de dinero y finanzas que nos interesan. Hoy es un día muy especial porque es nuestro primer episodio, estamos de festejo y para celebrarlo vamos a hablar un poco sobre la historia de Mujer Financiera, ¿no es cierto, Sabri? Así es, vamos a contar cómo nació esta empresa que hoy en día ya ha capacitado a más de 300.000 mujeres en 12 países, pero como toda gran compañía tuvo un inicio muy pequeño, muy simple, y hoy les queremos compartir un poquito de esa historia para que también puedan ver del otro lado que las finanzas son difíciles para todos, ¿no? Y de alguna manera, con Mujer Financiera queremos cambiar esa realidad. Bien, Sabri, entonces, ¿cómo surge esta idea de crear una comunidad enfocada en mujeres, en finanzas para mujeres? Bueno, la idea de crear Mujer Financiera nace como de tres partes distintas de mi vida. Una es una historia personal, de algo que nos tocó vivir a mí y a mi familia. Otro tiene que ver con mi desarrollo profesional, cómo fue evolucionando mi carrera en el mundo, primero en el mundo corporativo, después en el mundo de las finanzas, en el mundo del marketing y finalmente como emprendedora. Y en tercer lugar tuvo que ver con entender qué es lo que pasa hoy en día con las mujeres y las finanzas, ¿no? Cuáles son los números que reflejan cómo las mujeres pueden acceder a productos financieros. Cuando yo entendí la gravedad de esa situación, la magnitud de esos números, es como que no pude ser más indiferente a esa situación y me enamoré de alguna manera de este problema y decidí crear una compañía para poder resolverlo. Bien, Sabri, ¿cuáles son esas métricas que dices que son súper impactantes, que son como el disparador, viste, de esta idea? Sí, más o menos a mis 25 años, cuando estaba investigando todo lo que tenía que ver con educación financiera y las mujeres, me encontré con dos métricas que hicieron como un crash en mi mente. Una de ellas era que solo el 51% de las mujeres de Latinoamérica tiene una cuenta bancaria, pero el dato más doloroso era que solo una de cada 10 mujeres bancarizadas tiene acceso a productos de ahorro dentro del sistema financiero. Se dice que hay otra mujer, o sea, sería 2 de 10, que también tiene ahorros, pero que los tiene por fuera del sistema financiero, pero hay otras 8 mujeres que no están pudiendo ahorrar hoy en día. Cuando yo entendí esto y venía de alguna manera de una historia de vida en donde el acceso a una cuenta bancaria había sido difícil para mi madre, por ejemplo, tomar decisiones de dinero sobre ahorro e inversiones había sido muy difícil, nos había traído muchos problemas a nivel familiar, es como que entendí que yo había sido parte de esa estadística. Y cuando uno es parte de ese número, naturalmente lo puede entender de una manera muy distinta porque conoce todo lo que implica ese número que quizás a veces lo leemos en una noticia y puede parecer como, uy, sí, hay un tema de gender gap en temas de finanzas. Para ponerlo en contexto, las mismas métricas trasladadas a los hombres, se dice que solo el 58% de los hombres en Latinoamérica tiene una cuenta bancaria y en el caso de acceso a productos de ahorro, 4 de cada 10. O sea, evidentemente todos necesitamos educación financiera y saber cómo mejorar nuestras finanzas, pero bueno, las mujeres, como en otros aspectos de la vida, estamos en cierta desventaja y un poco por eso fue que decidí trabajar para poder cambiar esa realidad. Sí, y hay otra métrica muy interesante que se condice con lo que estás diciendo, que tiene que ver con la brecha salarial, que las mujeres en promedio ganan 29% menos que los hombres. Entonces ahí, si eso le sumas el tema de la educación financiera o la falta de educación financiera para poder, viste, surfear la ola con que estás ganando menos dinero, se hace como más importante, digamos, esta idea o ir en esta dirección. Exacto, básicamente las mujeres ganamos menos dinero que los hombres, vivimos más años, porque la esperanza de vida es de 85 años versus los hombres que es de 80, y a la vez se nos hace muy difícil acceder a productos financieros. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa realidad? Y eso es un poco lo que buscamos en Mujer Financiera. Sí. Bueno, entonces a los 25 años comienzas a investigar todos estos temas. Hay un tema de historia personal vinculado a cómo surge Mujer Financiera. ¿Nos cuentas un poquito sobre esa historia? Sí, la historia tiene que ver con que, bueno, cuando yo era muy chica, tenía 9 años, mi padre fallece en un accidente de un día para el otro, muy joven, con 33 años. Yo hoy tengo 36 y recién hace muy poquito me di cuenta de lo joven que él era, ¿no? Y son esas cosas de la vida en las cuales uno no se imagina que van a pasar. Siempre digo, las cosas difíciles uno no las puede planificar porque ni siquiera las puede pensar. Y nosotros como familia nos tocó atravesar eso. Mi hermana era muy chiquita, tenía 8 días
Mi mamá era ama de casa, absolutamente todos los temas de dinero los manejaba mi padre, entonces fue un golpe muy fuerte que además de sentir la angustia y la tristeza de que él ya no estaba, también mi madre tuvo que salir a hacerse cargo de mi familia, de salir a trabajar, abrirse una cuenta bancaria, ir al banco, entender todo ese proceso y además tuvo que tomar una decisión financiera muy difícil que era decidir qué hacer con el dinero que ella recibía del seguro de vida de mi padre, que en ese momento nosotros alquilábamos, no teníamos nuestra propia casa, así que ese dinero mi madre lo quería resguardar para poder seguir ahorrando y comprar nuestra primera casa y tener esa estabilidad que todas las familias quieren, que es cuando tenés tu propio hogar, ¿no? Y bueno, esto fue en el año 96 y mi madre en ese momento decide poner todo el dinero en un depósito de plazo fijo en Argentina, en dólares. Y 5 años después, en el año 2001, Argentina atraviesa la crisis financiera más grande de su historia, donde los bancos no pueden devolverle todo el dinero a los ahorristas. Se apareció lo que se conoció como un corralito en el cual vos no podías sacar tu dinero. Así que mi madre perdió casi el 100% de ese dinero. En ese momento les dieron unos bonos que eran bonos como 2014, 2013 y la verdad que mi mamá no entendía el funcionamiento de esos bonos. Creo que casi nadie en Argentina entendía cómo funcionaban y como era un país que estaba en una situación financiera muy difícil, esos bonos en el mercado no tenían valor si vos los querías vender. Entonces la realidad es que ese dinero prácticamente se perdió completamente. Esto tuvo un golpe muy grande en nuestra familia porque a mi madre le llevó 20 años después recuperarse esa situación y poder comprarse su casa, tener su techo, su tranquilidad y también hubo un montón de oportunidades que mi hermana y yo no pudimos tener porque la situación económica de la familia era muy difícil. Así que eso me hizo entender que las finanzas eran importantes y que yo no quería que nunca más me pase algo así, Por ni a mí supuesto. ni a mi familia. Y eso me llevó a decir, bueno, voy a estudiar carreras vinculadas al mundo de la economía, soy contadora, licenciada en administración, para entender cómo funcionan las finanzas y prepararme de la mejor manera para que eso no me vuelva a pasar. Y ahí es donde empieza como mi historia con el mundo financiero. Buenísimo. Y esto pasa en una época, ¿cuántos años tenías cuando pasa esto de la crisis del corralito? O sea, ¿tú entendías lo que estaba sucediendo y de lo que sucedió en la familia en términos económicos? ¿Fue algo que entendiste después, cuando pasó el tiempo? Y fue cuando decidiste, bueno, yo me voy a dedicar a esto porque no quiero que me vuelva a pasar. Yo tenía 14 años más o menos cuando fue lo del corralito, estaba todavía en el colegio secundario. En el colegio ni siquiera te explicaban bien lo que estaba pasando, ¿no? Entonces era difícil comprenderlo. Lo terminé de entender cuando entré a la universidad y bueno, tuve materias como macroeconomía y donde me explicaban un poco qué pasaba. Y también, destino o no, mi primer trabajo a los 19 años, yo estaba en tercer año de la carrera de contador, voy a una feria de empleo y el primer puestito que me encuentro en la feria era para trabajar como auditora y quedo seleccionada y empiezo a trabajar ahí. Cuando voy el primer día de trabajo me dicen, bueno, a vos te va a tocar auditar bancos. Así que a los 20 años estaba siendo auditora de bancos de inversión y tuve la fortuna de auditar como más de 30 bancos nacionales e internacionales, conocer a todos sus equipos de trabajo. Cuando uno es auditor te toca como revisar que el banco cumpla con toda la regulación, que en este caso el Banco Central, en el caso de Argentina, que es el banco que regula todo el sistema financiero, se asegure que los bancos cumplen con todos los requisitos y requerimientos para proteger a los ahorristas. Así que ahí aprendí absolutamente toda la industria y dije, bueno, yo necesito saber qué pasó en el corralito, necesito contar la historia del otro lado, ¿no? Y ahí fue donde en distintas conversaciones con muchas personas que trabajan en la industria financiera, en las cuales yo les preguntaba como qué pasó en el corralito, qué viste vos, qué pasó con tu propia economía. Y muchas de esas personas me decían como que no los había afectado. Y yo no lo podía entender porque decía, ¿cómo mi familia lo afectó tanto? Y para ese entonces yo ya tenía casi 23 años, me había recibido de contador, daba clases en la Universidad de Administración Financiera y ellos me empiezan a hablar de este concepto de la diversificación, de que ellos no habían perdido su dinero porque lo tenían diversificado en distintos productos, eran conversaciones que habían tenido con sus parejas, entonces habían logrado proteger el dinero de la familia de esa manera. Y en ese momento yo me doy cuenta que de todas las materias que yo había tenido en la universidad... Justo eso te iba a decir, te das cuenta de la diferencia que hay entre lo que se aprende en la universidad, aun cuando sean carreras de economía y de finanzas, y lo que son realmente las finanzas en la práctica. Exacto, yo no sabía eso. Y trabajaba en bancos, había estudiado una carrera del mundo de la economía y las finanzas. Entonces en ese momento como que digo, ¿cómo puede ser que yo esto no lo sé? E incluso hoy soy profesora de la universidad, doy clases y tampoco le estoy enseñando esto a los alumnos de la universidad, ¿no? Entonces ahí empiezo a entender como por qué el conocimiento sobre finanzas personales no circula en la sociedad. Y la verdad es que solo vos manejás bien tus finanzas si te enseñaron en tu casa y lo aprendiste muy bien en tu familia, entonces uno como que traspasa esas buenas prácticas, o B,
tuviste muchas experiencias de vida, quizás ya tenés más de 30, 40 años, hace 10, 15 años que manejas tu dinero, te equivocaste un montón de veces y aprendiste de esos errores. Pero si no, no tenés manera de prepararte de una mejor forma. Así que eso me llevó a investigar qué pasaba con la educación financiera en el mundo en general. Y ahí es donde me di cuenta que no había compañías que se dedicaban a enseñarle a las personas a manejar sus finanzas, no hay carreras en la universidad sobre finanzas personales. Entonces el aprendizaje es muy autodidacta, depende mucho de uno. Y uno se siente muy solo en ese proceso. Porque el dinero es un tema tabú. Claro, tienes muchas dudas, porque obviamente, como decimos, no es algo que aprendes de chico y ¿a quién le pregunto? Exacto. ¿Y cómo le pregunto? Tal cual, y es súper incómodo si tengo deudas, si no sé qué ahorrar, si no sé qué hacer. Si vives en un país como Argentina, como nosotros, que tenemos crisis financieras continuamente, tenemos una inflación de más del 100% al momento de grabar este podcast anual, entonces es muy difícil realmente tomar esas decisiones. Entonces eso me llevó como a entender cuáles eran las mejores prácticas que podían hacer que una persona entienda bien la economía y pueda tomar buenas decisiones a lo largo de cada una de las etapas de vida que va atravesando. Y esa investigación al principio fue un poco de hobby, me llevó como casi 7 años porque empecé a leer sobre estos temas a mis 23 y a los 30 es como que logré tener una idea bastante clara de qué hacer y qué no hacer. Al principio leía muchos libros de Estados Unidos, el famoso Padre Rico, Padre Pobre y tantos otros similares que hay. Y la verdad que esos libros están buenísimos para empezar a pensar de una manera distinta, pero son de economías muy distintas a la nuestra. Claro, sientes que no están tan bajados a la realidad nuestra y dices, esto es el ideal. Claro, la mayoría te plantea que ahorres y compres propiedades, cuando en Latinoamérica el promedio para comprar una propiedad de cualquier familia son 10, 15 años, ¿no? Sí, en cualquier país en general. No, y te compras una propiedad para vivir en ella, no la piensas como una inversión que va a... Exacto, claro. Entonces eran conceptos que me eran muy extraños, porque yo no había nadie a mi alrededor que estaba comprando propiedades. Entonces ahí fue donde empecé a entender qué podían ser esas buenas prácticas, investigué mucho más y llegué como a una idea de 10 buenas prácticas que vos las implementás y tu economía realmente cambie. Yo vi un cambio enorme en mi propia economía al hacer esto, porque mientras yo te cuento todo esto, no es que mis finanzas eran increíbles. Yo por suerte me iba muy bien profesionalmente, siempre pude crecer mucho, o sea, a los 26 años ya tenía un puesto muy alto regional, con 60 personas a cargo, en una multinacional, pero honestamente no ahorraba nunca. No sé por qué. O sea, hoy sí lo sé. En ese momento no lo entendía. Y yo hablaba con mis amigas y todas ya estaban pensando en comprarse su primer auto y yo no lo lograba hacer. Y decía, ¿cómo puede ser? Yo estoy hace años metida en este mundo financiero y no lo estoy logrando. Entonces me obsesioné con esas prácticas y las empecé a implementar en mi propia economía. Y cuando las implementé, mi economía dio un cambio enorme. En tan solo 1 o 2 años logré dejar las deudas con las tarjetas de crédito, porque tenía un muy mal uso de las tarjetas. Logré empezar a ahorrar, logré empezar a invertir. Si bien mi primera inversión la hice a los 23 años, la hice muy inconsciente. En ese momento no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal. Era más como las ganas de probar. ¿Cuál fue tu primera inversión? Un fondo común de inversión súper arriesgado, de esos que suben y bajan el precio todos los días. Y yo compraba y vendía casi todos los días cuotapartes de ese fondo y perdí plata. Sí, con la ansiedad de que quiero que pase algo con este dinero, sí, quiero que produzca. Y porque no era el tipo de inversión que yo necesitaba en ese momento. Así que perdí casi todo. Por suerte tenía muy poca plata porque era muy joven. Tenía pocos ahorros, pero no me fue bien. Después volví a invertir a los 28 ya con un poco más de conocimiento. Y bueno, a los 30 ya me armé como un portfolio diversificado y todo. Y tengo 36 y ya he logrado como tener cierta estabilidad y conocerme, ¿no? Como inversora y cómo manejo el dinero. Claro. Pero la base fue la educación. Sí, tal cual. ¿Y en qué momento, una vez que empiezas a poner en práctica todas estas buenas prácticas, valga la redundancia, que te das cuenta que tu economía cambia, cuándo se convierte esto en, bueno, ahora yo quiero que las demás personas también conozcan esto, que no lo consiguen en otro lado? Sí. Bueno, cuando yo estoy más o menos en mis 30, me canso de trabajar en el mundo corporativo, empiezo a ver cosas que por ahí no comparto, empiezo a darme cuenta que mis valores por ahí no eran los mismos de la compañía en la cual estaba trabajando. Y yo venía a la universidad muy enfocada en que el éxito era trabajar en una gran compañía, ¿no? Para mí eso era lo mejor que te podía pasar. Y yo estaba en ese lugar con un puesto regional, con muchas personas a cargo y la verdad que no era feliz, no lo disfrutaba. Entonces, en mi cabeza no era viable ser emprendedora porque no sabía. Yo pensaba que la gente que era emprendedora era gente que venía de una familia de empresarios y bueno, y continuaban con el legado. En mi caso, nadie de mi familia era empresario ni emprendedor, entonces me era muy difícil. Así que lo que hice fue irme a trabajar a una pyme. Me fui a trabajar en una pyme que era una agencia de desarrollo de producto digital. Y en esa pyme básicamente empecé a entender cómo los dueños de esa pyme la habían armado de la nada. Eran 3 socios muy jóvenes, muy creativos, que habían podido crear una compañía. Y yo ahí entendí como, mirá, hay gente que crea una empresa de cero. Claro.
Y ahí yo uní en mi cabeza como todo lo que había investigado de finanzas y dije, quizás yo puedo armar una empresa para ayudar a las mujeres, pero tenía que entender si mi situación era realmente aplicable a otras mujeres. Así que lo primero que hice fue tratar de tener una comunidad para poder conocer a más mujeres y ver si yo les compartía todo lo que había aprendido en esos años, realmente las podía ayudar. Y esos fueron los inicios de Mujer Financiera. Lo primero que hice fue empezar con un blog, que hoy en día ya colabora mucha gente escribiendo ese blog, pero en ese inicio fue aprender a hacer un sitio web y crear un blog, y en ese blog compartir todo lo que había aprendido en los últimos 7 años. Y a partir de allí después fue crear las redes sociales para buscar audiencia que pueda leer ese blog, ¿no? Entonces ahí abrí una cuenta de Instagram, aprendí a hacer diseño en Canva, como muchos emprendedores. Claro. Y ahí empecé a crear como contenido vinculado al blog y de esa manera empecé a generar audiencia. Y ahí empezaron a aparecer las primeras clientas de Mujer Financiera, que eran mujeres que se me acercaban con distintas situaciones pidiéndome ayuda sobre cómo empezar a organizar sus finanzas. Y esas primeras clientas me hicieron a mí ver que todo lo que yo había aprendido era un proceso que realmente se podía escalar, que si yo le podía poner tecnología podía llegar a muchísimas más personas. Y ahí fue donde decidí cómo armar en mi cabeza ese plan para crear una compañía de tecnología y de educación financiera que permita que estos conocimientos lleguen a la mayor cantidad de personas. Esto estamos hablando, lanzamos el blog en el año 2018. Y de ahí hasta que pasamos a tener la aplicación de Mujer Financiera. 2 años pasaron. O sea, el 2020 recién logramos tener la aplicación. 2018 fue un año muy difícil porque yo trabajaba en relación de dependencia de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Me levantaba a las 5 de la mañana, de 6 a 9 hasta que iba a la oficina. Pensaba cómo crear Mujer Financiera. En la hora de almuerzo también me sentaba a pensar qué hacer. Salía de la oficina y seguía trabajando para Mujer Financiera. Yo le llamo la doble vida en ese momento, ¿no? Porque era como que trabajaba las 8 horas en relación de dependencia y como otras 6, 7 horas por día en crear los inicios de Mujer Financiera. Obviamente no tenía equipo, no tenía nada, estaba sola, no tenía dinero tampoco. Pero sí recuerdo que cuando tuve en mi cabeza la idea clara, se la fui a contar a mi mamá. Y mi mamá, que nunca tuvo dinero de más, digamos, como para poder apoyarme. No es que tenía una familia que me decía, bueno, te damos un préstamo para que empieces tu empresa. No era esa situación. Pero ella con mucho esfuerzo me dio el dinero para registrar la marca. Me lo regaló en un sobre para mi cumpleaños, cuando tenía 31 años, y me dijo, bueno, no entiendo qué querés hacer. Pero te apoyo, estoy contigo. Pero estoy contigo tal cual, y con ese dinero yo registré la marca sola. Lo aprendí viendo un tutorial en internet, y así un poco empezó Mujer Financiera, ¿no? Primero con esa comunidad, después con cursos presenciales, después pasamos a cursos online en el 2020 con la pandemia, y ese crecimiento expansivo que tuvimos en los cursos online nos permitió, con todo el dinero de las ventas de ese primer año, poder reinvertir en tecnología, porque armar una aplicación es muy, muy costoso hoy en día. Yo no sé hacer una línea de código, siendo honesta, entonces sabía de marketing, de finanzas, pero no de programar, así que bueno, tenía que buscar programadores, pagarles, son recursos bastante caros, así que bueno, fue todo un sacrificio esos primeros años, pero así logramos armar esa primera versión de la aplicación en la cual las mujeres podían empezar a registrar sus ingresos, gastos, ahorros. Eso, quería entrar un poco más en detalle porque la realidad es que la aplicación se complementa muy bien con todo lo que es la educación que ofrecemos en los cursos. Y va precisamente eso, ¿no? A registrar todos los movimientos que haces con tu dinero para que después puedas utilizar esa información en conjunto con lo que aprendes en los cursos y eso te ayude a ordenar tus finanzas. Sí, Mujer Financiera hoy es una academia de finanzas personales. Tenemos más de 40 contenidos que van de todo tipo, de presupuesto, ahorro, inversiones, pero también tenemos una parte de gestión de finanzas donde vos registrás tus ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque en esas 10 buenas prácticas que yo te contaba al inicio, la primera que yo aprendí era que registrar todos tus gastos realmente cambia tu economía. Hay una estadística súper interesante de una consultora de Estados Unidos que analizó durante cierto periodo de tiempo la vida de 2 grupos de personas. Un grupo de personas que registraba todos sus gastos y otro grupo que no lo hacía. Y se dio cuenta que las personas que lo hacían después de cierta cantidad de años tenían un 7% más de dinero que quienes no. ¿Por qué? Porque básicamente se produce un efecto muy consciente de cómo estoy usando mi dinero. Y a partir de ahí yo puedo cambiar, porque todos traemos patrones, creencias, malas prácticas. Sí, sin saberlo. Nadie aparte, nos enseña. Claro, te vas dando cuenta eso cuando empiezas a ver los números. Exacto. Registrar todos tus números. Si nos están escuchando y no saben por dónde empezar, lo primero que les puedo decir es bájense la app de Mujer Financiera, es gratis, todos lo pueden hacer, y registren al menos una semana todos sus gastos. Después nos pueden contar si quieren en redes sociales. Claro, eso, ideal empezar de a poquito. Por lo menos una semana registrar todos los gastos, si no se puede todos los gastos del día, pero por lo menos uno diario, en caso de que hagan uno diario, obviamente.
La gente dice todos, sí, todos, desde el caramelo hasta Claro, la todo gaseosa, suma. todo lo que compraste, porque justamente ahí es donde muchas veces hay potencial para tomar mejores decisiones con nuestro dinero, o para entender cuánto dinero necesitamos para vivir. A veces la gente asocia como que controlar las finanzas y registrar los gastos es como, uy, me voy a privar de todo lo que me gusta. Y la verdad que no. Se trata de construir una vida en la cual puedas tener tranquilidad, puedas tomar las decisiones que quieras con tu dinero y eso no te ponga en una situación inestable o incómoda, ¿no? Que puedas tener esa tranquilidad financiera. Claro, hay que derribar ese mito de que cuidar tus finanzas es restringirte. Exacto. Es todo planificación. Es saber, quiero hacer ese gasto, pero yo tengo que tener un plan para poder hacer ese gasto. No es que puedo gastar y después veo quién lo cubre, quién se preocupa. Es básicamente ese el mensaje y no lo contrario. Buenísimo, Sabri. Y redondeando toda esta historia, ¿cuál fue o dirías que es la enseñanza más importante que te dejó? La enseñanza más importante que me dejó fue mi madre, que creo que fue que las mujeres somos capaces de alcanzar realmente lo que querramos y mucho, mucho más. Yo vi cómo a ella le costó horrores superar esa etapa tan difícil y ella me enseñó a mí lo que es la fortaleza, lo que es salir adelante y yo como emprendedora tengo que rendir muchas batallas. Es muy difícil emprender en tecnología en Latinoamérica siendo mujer, en el contexto del mercado, en una industria fintech o financiera donde no hay tanto liderazgo de mujeres, entonces hay muchos desafíos de todo tipo. Y la verdad que en los momentos más difíciles siempre recuerdo cómo ella salió adelante en esa situación. Y ese fue el aprendizaje más fuerte, que incluso en los momentos difíciles todas podemos mucho más de lo que nos imaginamos. Creo que ese es el aprendizaje más grande. Y por otro lado, que realmente hablar de dinero te puede cambiar la vida, ¿no? O sea, a mí me cambió la vida animarme a hacerle esas preguntas a esos directores financieros en mi época corporativa. Animarme a contar mi historia en redes sociales me permitió crear una comunidad de finanzas. Hoy, si no nos siguen en redes sociales, nos pueden seguir, @mujer_financiera, y somos más de 600.000 mujeres al momento de grabar este podcast. O sea, es la comunidad más grande de finanzas de Latinoamérica realmente. Entonces, creo que animarse a ir por lo que uno sueña, recordar que siempre vamos a poder mucho más de lo que nos imaginamos, y en tercer lugar, que hablar de dinero te cambia la vida y te abre puertas, porque uno aprende en el proceso, uno comparte experiencias. Creo que hay que derribar ese tabú de que hablar de dinero está mal, porque realmente nos podemos beneficiar todos de eso. De yo aprender de tu experiencia, vos de la mía, y así de todas las personas que forman parte de la comunidad en sí misma. Sí, y tener claro que quizás la primera vez te va a dar vergüenza o te va a costar romper esa barrera, pero se va haciendo más fácil con el tiempo y después es súper espontáneo. Eso es importante tenerlo claro, que a todas nos pasa que la primera vez, uy, pregunto esto, no lo pregunto, pero hay que animarse. Bien, bueno, con esto damos por concluida, redondeamos la historia de Mujer Financiera, que es una historia súper inspiradora, y algo que queremos contarles es que todos los episodios de nuestro podcast van a terminar con una mini sesión de confesionario financiero. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a contar lo que es un pecado financiero que hayamos cometido. Un pecado financiero es aquello que nosotros sabemos que no está del todo bien y que puede afectar a nuestras finanzas en un momento, pero que igual lo hicimos, porque somos humanas y las cosas pasan. Sabri, ¿te animas a contar un pecado? Bueno, yo lo he dicho algunas veces en las redes, yo era compradora compulsiva. Me recuperé, así que se pueden recuperar. Sí, básicamente durante muchos años compraba demasiado las promociones de las tarjetas de crédito, de esos miércoles no sé cuánto, jueves no sé cuánto, me volvían loca, eran como una adicción para mí. Y en algún momento me di cuenta que la verdad tener tantos zapatos, tener tanta ropa, no me llenaba, porque no tenía lo que más me importaba en ese momento, que por ir a pensar en mi primer departamento, en mi primera casa. Y la verdad que yo lo quería cambiar, pero no podía. O sea, no podía. Y mirá que ya había estudiado, sabía todo y no lo podía hacer. Y después entendí que había un proceso mucho más complejo que tenía que ver, por un lado, con trabajar muchas creencias y por otro lado, con construir hábitos y aprendizajes que yo había tenido en torno al dinero, ¿no? Como que a mí comprar me daba mucha satisfacción porque me tapaba angustias, me tapaba ansiedades, y solo cuando pude detectar eso, registrando mis gastos, entendiendo lo que estaba pasando en mi vida en ese momento, entendí que eso lo tenía que cambiar. Claro. Y bueno, en otro capítulo contaremos cómo es ese proceso, pero sí, mi confesión financiera, y sí, fui compradora compulsiva. Sería eso. Recuperada. Sí, pero ya me recuperé. Buenísimo. Sore, ¿vos? Bueno, yo voy a contar uno un poco más actual.
pero está en control, que es lo importante. Las compras online vendrían a ser mi pecado financiero, diría que el más importante y recurrente. Sin embargo, entendí que teniendo un presupuesto actualizado y asignándole una cantidad de dinero, porque hay ciertas cosas que sabes que no vas a poder reprimir del todo, pero si las controlas, puedes darte el gusto y no es tan pecado. Pero sí hubo un momento, sobre todo en época de pandemia, que estaba fuera de control. Y ahí fue que con el presupuesto, bueno, compras online, es esta cantidad de plata, de acá no nos pasamos. Ahí aprendí como a controlarme en ese sentido. Y tenía también que ver con estas cuestiones de ansiedad, viste, de que estás un poco aburrida porque estás encerrada, no puedes ver a tus amigos, a tu familia. Entonces, bueno, ¿de qué me ocupo? Compro. Así que ese vendría a ser mi pecado, que como decía, no está erradicado totalmente en mi vida, pero está controlado. Sí, creo que eso se trata, de entender cuáles son por ahí nuestras debilidades en el mundo financiero y ver cómo las podemos tratar a través de la educación o a través de buenos hábitos. Así que todo eso vamos a hablar en este podcast. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias, Sore, por compartir este espacio de Mujer Financiera. Y bueno, las esperamos en el próximo episodio de Mujer Financiera Podcast. Muchas gracias. Esto fue un nuevo episodio de Mujer Financiera Podcast. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Te recordamos que siempre puedes mantenerte informada siguiéndonos en nuestras redes. En Instagram, @mujer_financiera, o también te puedes descargar nuestra aplicación y acceder a muchísimos contenidos sobre finanzas, ahorro e inversiones. Te esperamos.